Bueno, ahora revisando el inciso B, o sea, la falla de la sección crítica para esfuerzo cortante, tenemos un ancho de 280 por 280. Tenemos un ancho de columna de 40 centímetros y este ancho es C más D. Como vimos en el análisis anterior, cuando analizamos por momentos, por flexión, momento de flexión o flexionante, el peralte me dio de casi 16 centímetros, un peralte bastante pequeño para una zapata de 280 metros, casi son 3 metros de grande la placa de la zapata. Entonces este peralte no va a funcionar para esa zapata tan grande. Entonces le vamos a entrar con un peralte supuesto. Vamos a proponer un peralte de 40 centímetros. Ese es el peralte que nosotros vamos a proponer porque el anterior, como les digo, no va a alcanzar y nos vamos a quedar cortos. Entonces vamos a revisar este peralte. Si aquí tenemos C más D, entonces aquí tendríamos 40 más 40, porque es de aquí a aquí es medio D y de aquí a acá es otro medio D. Acuérdense que es medio peralte. Entonces mi distancia aquí de este espacio quedaría de 80 por 80 y este del centro quedaría de 40 por 40. Quédense con esa imagen y vamos a hacer un dibujo ahora, pero de un corte. Entonces quedaría así la zapata. Bueno, esto sería muy grande, ¿no? Porque aunque la columna mide 40, si lo hiciera a escala quedaría la zapata muy grande. Y esta parte quedaría así a 45 centímetros, a 45 grados, perdón, 45 grados. Y tendríamos aquí más o menos este asunto así. Y aquí tendríamos 20, 40 y 20. No está proporcionado, pero se supone que quedaría más o menos así el asunto del corte. Aquí quedarían 40 centímetros de peralte. Bueno, entonces vamos a calcular esta franja. Lo que yo quiero darles a entender es que vamos a tener unos trapecios cuando se rompa este lado por el ancho de los 40 centímetros de la columna. Va a ser aquí viene la columna. Hagan de cuenta que yo voy a sacar una rebanada aquí, suponiendo que hagamos un corte aquí. Entonces bajaría así mi columna y luego se abriría así y me quedaría una especie como de campana. Este es el ancho de 40 y este sería el ancho de 80. Entonces tendría yo un trapecio. ¿Con qué altura? Con mi altura del peralte de la zapata, que sería 40. Toda esta área, chicos, es el área que se va a romper de cada lado de la zapata. Es decir, tengo un agujero así. Si lo veo la zapata por debajo, hay un agujero grande y luego un agujero pequeño, que es el de la columna, y quedaría esta parte así. Hagan de cuenta que lo están viendo de abajo para arriba. Entonces estoy calculando este trapecio más este trapecio más este trapecio más este otro. Es como un cinturón, ¿verdad? Que se tiene que romper para que la columna penetre y se vaya para adentro, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a calcular ahorita, esta área, que es el área de corte, o sea, el cortante crítico para el esfuerzo cortante que necesito de esta columna. Bueno, entonces, una vez dicho esto,
Vamos a revisar el cortante con el peralte supuesto. Entonces tengo esta variable nueva que no conocemos, un cortante que es igual a cortante último entre base por altura. ¿Qué sería esto? Este sería mi cinturón que acabo de sombrear. Recuerden ese como trapecio, ¿verdad? Que va todo alrededor de ese hueco que se va a romper. Este es el cortante último entre toda el área para encontrar un cortante unitario, que sería este, o sea, el cortante por centímetro cuadrado, si están de acuerdo. Este es el cortante total, y si lo divido entre todos los centímetros cuadrados que tengo que cortar, ¿se acuerdan cuando cortábamos pernos en acero? Y decíamos, hay que cortar toda esta área de perno, y si tengo una placa traslapada, tengo que cortar 2 veces el perno. ¿Se acuerdan de la junta doble y de la junta simple? Cuando decíamos 2 cortes o un corte. Pues esto es algo parecido. Esto lo que va a hacer es sacar un cortante unitario, que sería cuántos kilos por centímetro cuadrado tengo que aplicar para romper todo este anillo, todo este cinturón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues el cortante último, dividirlo entre todo ese cinturón. Si yo lo divido y le doy a cada centímetro su cortante necesario, voy a terminar rompiendo ese anillo. Bueno, entonces esta fórmula, bueno, de aquí ustedes me van a decir, bueno, ya conozco B, ya conozco D, este lo voy a encontrar, pero ¿qué me falta? Pues me falta conocer el cortante último. Mi cortante último es igual a la resistencia del terreno, la neta. Nunca vamos a trabajar con la resistencia del terreno tal cual. Vamos a trabajar siempre con la neta. Lo voy a poner aquí abajo porque aquí no me va a caber. Es una fórmula un poco larga. Entonces, mi cortante último, no, perdón, mi cortante total, este cortante de aquí, ay, ya lo borré en lugar de este cortante, es la resistencia del terreno, resistencia neta, que multiplica. Y ahorita vamos a ver la cuestión del área de esa dona. A1 al cuadrado, que sería A1 por A1. Estoy haciendo el cortante de esta zapata. Acuérdense que aquí tengo la resistencia del terreno que está empujando a toda la losa, a toda la zapata, ¿verdad? Cuando yo tengo esta placa en el suelo, pues toda la placa está siendo empujada por la resistencia del terreno. Entonces, A1 al cuadrado menos C1 al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Pues que estoy contando con todo este empuje del suelo sobre la placa de la zapata. A1 por A1, ¿por qué A1 al cuadrado? Porque es una zapata cuadrada. Y C1 por C1, pues porque es una columna también de las mismas dimensiones. Entonces, si yo hago esta área menos el área del centro, lo que estoy haciendo es sacar el empuje del terreno sobre toda la placa menos sobre la columna que va en sentido contrario. Eso es lo que estoy haciendo al calcular mi cortante total. No sé si me expliqué totalmente. Vaya, la columna va hacia abajo y el terreno va hacia arriba, obviamente. Entonces, vamos a quitar de esta área, vamos a restar el área de la columna y estamos sacando toda esta dona, ¿no? Es toda esta parte excepto la columna, que esa va para abajo. Esa es una reacción hacia abajo. Eso es lo que representa esta literal o esta constante o esta variable, perdón. Entonces, vamos a los números y decimos que cortante, ¿qué pasó? Decimos que
cortante es igual a resistencia neta 12.600 que multiplica a 280 por 280 y se le resta 40 por 40. Ah, no, perdón. Se le resta 80 por 80, que es el área de abajo, esta área de aquí. ¿Sale? O sea, la dona que dibujamos al principio, ya quitándole toda esta parte de aquí, porque la columna tiene influencia sobre esta área, que viene aquí, pero luego va creciendo el cortante y se va abriendo. Entonces, toda esta área de contacto sobre el terreno, toda esta, la manipula la columna. ¿Sale? Entonces, aquí sería 80 por 80. No sería solamente la columna, sino su área de influencia. Entonces, como este valor está a 12.600 kilos por metro, pues aquí le vamos a poner metros también. Entonces 280, 280, punto 80 y punto 80. De lo anterior tenemos un cortante de 90.720. Bueno, entonces voy a borrar y seguimos. Tengo ahora mi cortante unitario, que es igual a 90.720 entre B por D. B por D. B es el ancho de la base, que es de 80. D es el peralte de la altura de 40, que fue el peralte que propusimos al inicio. Y aquí tengo dos bases. Tengo esta base de 80 y tengo esta base de 40. Aquí, si yo quisiera ser muy exacta, tendría que decir que mi base es igual a 40 más 80 entre 2. Sería 120 entre 2, sería 60. Por el alto de 40, que sería mi peralte. Sin embargo, aquí el autor está tomando B como el ancho más grande. ¿Por qué está tomando el ancho más grande? Porque es la superficie de contacto del terreno sobre la placa. Entonces, si recordamos nuestra zapata con la columna, tiene así a 45, y entonces voy a borrar aquí, ya la regué. Entonces, mi terreno solamente va a empujar aquí, en esta parte, porque se supone que en esta parte la columna está ganando la batalla, ¿no? Y entonces, por eso el autor está diciendo que esta B vale 40, digo, perdón, 80. Entonces voy a tener 80 por 40 de altura del peralte de aquí a aquí es D. ¿Sale? Este es mi peralte. Entonces, esta operación nos da 7.08 y son kilos por centímetro cuadrado. Entonces, yo necesito 7 kilos en cada centímetro de mi zapata. Vamos a pensar que mi zapata tiene así, ¿no? Están todos los centímetros cuadrados de esta área. Y sobre cada centímetro yo necesito aplicarle 7 kilos para que esto se rompa. Eso es lo que me está diciendo esta variable. Espero que hasta aquí haya quedado claro. Bueno, entonces hay otra variable que se llama, bueno, quedémonos con este número. Cortante unitario es igual a 7.08.
kilos por centímetro cuadrado. Bueno, ahora vamos a traer aquí a la mesa otra variable más, que es el cortante admisible. Este es el que sucede en la vida real. ¿Por qué? Porque lo sacamos de nuestro peso, nuestra área de la zapata, y lo estamos sacando de nuestra carga. Pero hay otro cortante que se llama cortante admisible, que es este, ADM. Y este debe de ser menor o igual que... Esta fórmula es muy importante que la tengan siempre en su cabeza cuando hablemos de zapatas. Porque no es lo mismo calcular una trave, una losa de techo, que una zapata que está en contacto con el suelo. Acuérdense que la intemperie y la tierra son factores importantes para estos elementos. Entonces esto tiene que ser igual. Este factor de reducción, en lugar de usar un 90 o un 80, aquí, ¿se acuerdan que les decía yo que para zapatas usábamos un 0.7? Que era de los factores de reducción más grandes que hay, por precisamente el asunto de que es el último elemento donde llegan todas las cargas y aparte está en contacto con el suelo. Entonces es un factor más fuerte porque la situación es más desfavorable. Bueno, entonces tengo 0.7 por raíz de 0.8 por 200. Esa es mi resistencia del concreto multiplicada por un factor de seguridad de 0.8. Y esto me da igual, me da un valor de 8.85, que son kilos por centímetro cuadrado. Entonces, mi cortante admisible es de 8.85 y mi cortante unitario es de 7.08. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es escribir cortante admisible mayor que cortante unitario. Quiere decir pues que está un poquito sobrado, ¿sí? Quiere decir que mi cortante me da permiso de tener 8 kilos y yo nada más estoy aplicando 7. Por lo tanto, sí aguanta mi zapata, pero está sobrado, un poquito sobrado. Podemos todavía reducir el peralte un poquito. En lugar de tener 40 centímetros de peralte, podríamos bajar a 38, 36, qué sé yo. Ahorita lo vamos a revisar. Acuérdense que 4 centímetros, 3 centímetros de espesor en una losa de concreto, en una zapata tan grande, y si repetimos la zapata en muchos elementos, pues estamos ahorrando o desperdiciando el concreto. Entonces vamos a ajustar un poquito la sección para no quedar tan sobrados, porque no sabemos, bueno, no está tan grande, ¿verdad? Entre 8 y 7 no está tan grande, pero vamos a ajustar un poquito. Entonces, en el siguiente vamos a ver ese ajuste.